Escucha este dato. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, la deuda pública aumenta a un ritmo medio de 5.485 millones de euros por mes, lo que es equivalente a casi 183 millones de euros por día. Este gobierno va a hacer que su ineptitud la vayamos a sentir durante muchos años más. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en LinkedIn como en Facebook, YouTube y Telegram me encuentras por Barceló Asociados, y en Twitter, Instagram y Parler me encuentras por @diebarceló. Y también nos encuentras en el Facebook de Radio Intereconomía Asturias. Antes de darte las tres noticias más importantes de esta semana en materia económica, te voy a dar otro dato que para mí sorprendentemente ha pasado prácticamente inadvertido por los medios de comunicación. Y es que en enero, solo en enero, hubo en España más de 800.000 nuevos contagiados por coronavirus. Pasamos en números redondos de 2 millones a 2.800.000 contagiados solo en enero. Es una cantidad de contagiados equivalente a la que hubo entre febrero y principios de septiembre. Y además, según cifras oficiales, prácticamente 8.000 muertos. A mí, sinceramente, me sorprende que, dejando este legado, el exministro Ilia pueda sacar un voto más allá del de sus amigos y familiares. Pero bueno, cosas más raras se han visto. En cuanto a las noticias, la primera que merece la pena mencionarse es la publicación de los datos esta semana de las cifras de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. Por supuesto que siguieron en la misma tónica que ya vienen mostrando estos datos. Por eso te lo voy a mencionar rápidamente. En cuanto a la afiliación, los datos te muestran 18.800.000 afiliados, que es casi un 2% menos que lo que había hace un año. Sin embargo, entre esos 18.800.000 afiliados se cuentan las 739.000 personas que están en ERTE, por lo tanto, si las descontamos, nos quedan unos 18.100.000 ocupados, que es el número más bajo desde abril del 2017, o sea, el más bajo en 3 años y pico. Y en cuanto al paro, digamos, para mí el titular, que tampoco se lo ve reflejado en otros medios de comunicación, es que ya van 10 meses seguidos en que el paro aumenta un 20% en términos interanuales. Es decir, cuando tú comparas enero con enero pasado, encuentras un incremento de más del 20%. Bueno, eso pasa hace 10 meses seguidos. Concretamente, entre enero del 2021 y enero del 2020, el incremento en número de parados fue de 715.000, lo que lleva a un total de casi 4 millones de parados. Pero claro, una vez más, si a esos casi 4 millones de parados registrados le sumamos los 700 y pico de mil que están en ERTE, tenemos que son más de 470.000, 4.700.000 los parados, que sería el número más alto desde marzo del 2014. En este contexto, y ahora viene la segunda noticia, el gobierno demuestra, como si tuviéramos todavía alguna duda, que ya no la teníamos, que está dispuesto a seguir manejándose de manera temeraria en lo que se refiere al manejo de las cuentas públicas. ¿Qué quiero decir? Que se acaba de aprobar un nuevo complemento de maternidad en las pensiones que va a beneficiar a 30.000 madres,
y se les va a pagar 400 euros por año por hijo hasta el cuarto hijo. Son unos 20 millones de euros por año. Entonces, la primera inclinación es decir, bueno, por 20 millones, no, si la ministra Montero dijo que 1.200 era poco, imagínate 20 millones, es menos que un chiste. Pero resulta que este mismo año también se puso en práctica el permiso de paternidad que se elevó de 12 a 16 semanas, que beneficiaría a más de 230.000 padres a un coste de 285 millones de euros por año. Esto ya es otra cosa, porque si lo sumamos a los 20 anteriores estamos en más de 300 millones. Pero, ¿qué otra cosa tenemos? Que esta misma semana también se amplió la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital, es decir, la renta básica, para otros colectivos. De manera que 60.000 solicitudes que hasta ahora fueron rechazadas, en la práctica serían aprobadas. Si solo nos mantenemos en esas 60.000, 50-60.000, serían otros 360 millones de euros más por año. En total, si tú sumas los 360 millones de la ampliación del ingreso mínimo vital, los 285 millones por año del permiso de paternidad y el complemento de maternidad en las pensiones, ya sumas casi 700 millones de euros por año. No hace falta ni ponerse a discutir si estas medidas son justas o no son justas. Yo te hago una pregunta. ¿Tú te imaginas una persona que está en ERTE, es decir, que tiene sus ingresos reducidos, que diga, bueno, vamos a cambiar los muebles del salón porque así vamos a estar más cómodos y de paso cambiamos la televisión y porque nos lo merecemos y vamos a vivir mejor? O tú te imaginas el dueño de una fábrica que diga que esté vendiendo menos, que haya tenido que echar personal y que diga, bueno, vamos a renovar el comedor y vamos a hacer una sala de juegos para que los muchachos trabajen más cómodos, haya un mejor clima laboral? Evidentemente, para cualquier familia, renovar los muebles del salón o renovar la televisión, o en una fábrica hacer un ambiente de trabajo más agradable, sea mejorando el comedor, sea creando una sala para relajarse, evidentemente que son cosas buenas. Pero la pregunta ¿es el momento adecuado hacerlo cuando uno está en ERTE o cuando una fábrica está perdiendo ventas? Entonces, eso es lo que diferencia a los políticos del resto de la gente normal. Las familias están en un plan de precaución, están reteniendo algunos gastos porque lógicamente estamos en medio de una crisis tremenda y tienen que estar preparados para lo que pueda venir. Y las empresas lo mismo, lo que tienen que hacer es cuidarse para poder asegurar su supervivencia. Los políticos esa parte, ellos gastan, aunque no sea imprescindible, lo gastan, aunque sean gastos propios de un país que está en la opulencia, gastos propios de un país que está en plena expansión. No, los políticos lo gastan igual, ellos no tienen el más mínimo problema, porque total lo gastan con deuda y en última instancia el problema será tuyo y mío, no de ellos que siempre están en condiciones de, bueno, siempre es un decir, en condiciones de emitir más deuda. A mí, te repito, lo que me interesa destacar es la disociación, o sea, cómo es que vivimos en mundos distintos. Los políticos que gastan, aún sabiendo que no tienen el dinero, en cosas que son perfectamente postergables, y nosotros, los del sector privado, que tenemos que estar cuidando cada euro que gastamos, porque no sabemos si el mes que viene el ERTE se va a convertir en un despido, o si no sabemos si nos van a cerrar la tienda, no sabemos si la fábrica va a seguir en pie, si le van a refinanciar los préstamos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en este continuar de gente que vive aparentemente al margen de la realidad, hoy hay en el periódico El Economista una entrevista al líder de la UGT, Pepe Álvarez, nacido en Asturias, pero se presenta como Josep, que es realmente increíble, porque él dice concretamente que hay que derogar la reforma laboral. Él ya no habla de retoques ni nada, dice que hay que directamente derogarla, lo que significa aumentar los costes de producir en España. Dice que además hay que subir el salario mínimo. Él dice que subir el salario mínimo no afecta el empleo, e incluso él lo despacha diciendo simplemente, eso no hay quien lo crea. Bueno, haría bien el señor Pepe Álvarez en preguntarle a las decenas de miles de mujeres y hombres que han perdido su trabajo como empleados domésticos, empleados del servicio doméstico, porque justamente es el sector que tiene los menores salarios, es decir, el más afectado por la subida del salario mínimo, y es el único sector, la única actividad que lleva 10 trimestres, es decir, 2 años y medio, destruyendo empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente deja de trabajar en el servicio doméstico? ¿Por qué? Porque han subido el salario mínimo, entonces, o bien los han echado, o bien están trabajando en negro. En cualquiera de las dos circunstancias, el trabajador ahora está peor que antes. Pero, ajeno a esa evidencia, lo que demuestra que a los sindicalistas, en realidad, el tema de los trabajadores mucho no va con ellos están a margen, ellos hacen política. Quiere subir el salario mínimo e incluso habla de 1.200 euros. Dice que hay margen, no sé a qué margen se refiere, pero es su idea. Y además, y por supuesto que también dice que hay que subir las pensiones, etc. Y dice que la semana laboral de 4 días es necesaria para que puedan trabajar más personas. Ya te comenté una vez que eso es un disparate, porque eso es pensar que la cantidad de trabajo que se necesita es limitada, es definida, es decir, nosotros necesitamos en España 20 millones de personas que trabajen. Entonces, si queremos que trabajen más, tenemos que hacer que cada uno de esas 20 millones trabaje menos horas para que entren otros. Bueno, eso es un disparate. Eso es un disparate porque la cantidad de trabajo necesario en realidad es infinita. ¿Cómo que es infinita? Sí, es infinita. ¿Por qué es infinita? Porque las necesidades son infinitas. Tú tienes el coche que quieres, tú tienes la casa que quieres, tú tienes la ropa que quieres. No. Entonces, todo eso es una demanda que no se ejecuta y por lo tanto es un montón de trabajo que no se realiza. ¿Y por qué no se realiza? Porque los gobiernos no crean, no crean el marco para que las empresas se inviertan de manera tal de poder ofrecer esos productos en el mercado, que la gente pueda tener trabajo, que los salarios puedan subir y entonces satisfacer esas necesidades. Para mí es verdaderamente trágico que una persona, digamos, con un cargo tan importante como líder del UGT tenga unas concepciones económicas completamente equivocadas, porque por mínimo que, por poquito que influya en las decisiones del gobierno, siempre va a ser para peor. Para peor para las mismas personas que él cree defender. Entonces, porque a ver, si se deroga la reforma laboral y entonces vuelven a aumentar los costes de indemnización por despido, no hay más ERTES, etcétera, etcétera. Además sube el salario mínimo y se pone la semana laboral de 4 días, o sea, los costes laborales podrían aumentar tranquilamente un 50% en promedio y no se podría compensar eso con aumento de productividad. Entonces eso llevaría a un desempleo, a un golpe en el empleo muy importante, a la quiebra de empresas. O sea, es tan disparatado que uno dice, bueno, a lo mejor en realidad sabe el señor Pepe Álvarez que esto no se va a aprobar, entonces él queda supuestamente bien de cara a la galería, lo dice y total no pasa nada. El riesgo es que cuando se dicen estas barbaridades,
hay gente de bien que no es especialista, que no tiene, bueno, el señor Pepe Álvarez tampoco es especialista, si no, no lo diría, no diría estas cosas, pero digamos, gente de bien que confía en sus líderes y por lo tanto puede creer que estas soluciones son factibles, y no son factibles, realmente no son factibles, y de llevarse a cabo empeoraría la situación de los trabajadores porque habría menos empleo y por lo tanto menos salario. Justamente de disparates, sí, iba a empezar con otro tema, pero no, voy a empezar con este porque es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es que hoy se difundió una carta en varios periódicos europeos, firmada por este economista francés, Thomas Piketty, y por nada menos que Cristina Narbona, que es presidenta del PSOE, y el señor Nacho Álvarez, que es el hombre económico de Pablo Iglesias, y un profesor de economía de una universidad inglesa. Y después un montón de gente más lo firma. Entonces, esta carta, ¿qué dice? Esta carta dice, en esencia, que una solución mágica podría ser posible. ¿Y en qué consiste la solución mágica? Bueno, tú sabes que el Banco Central Europeo viene comprando deuda de los gobiernos europeos desde hace años. Bien. Ya tiene billones, no sé exactamente cuánto, creo que son 2,5 billones aproximadamente lo que tiene en este momento, de los cuales unos 300.000 millones de euros son de deuda española. Entonces, esta gente no tiene mejor idea que proponer un contrato entre los gobiernos y el Banco Central Europeo. Y ese contrato consistiría en que el Banco Central Europeo anulara la deuda, dijera, bueno, ya no me tienen que pagar nada, es decir, estos bonos de gobiernos que el Banco Central Europeo compró, por lo tanto, que los gobiernos tendrán que pagarle al Banco Central Europeo, bueno, estos economistas proponen que el Banco Central Europeo destruya los títulos y que esa deuda ya no se devuelva más. Y entonces dice, pero bueno, a cambio de eso, los gobiernos se comprometerían a gastar un dinero equivalente en cuestiones, ellos hablan de reconstrucción ecológica, reconstrucción social, climática, ese tipo de cosas que le gusta a la izquierda. Esto es un disparate y ahora te voy a explicar por qué. Por eso, en parte, la verdad es que tendremos que crear otra palabra para llamarnos economistas, porque es como, digamos, si hay un médico y tú, por otro lado, tienes un curandero. Entonces tú puedes decir, este es curandero y este es médico. Entonces son cosas distintas, la gente lo distingue. Aquí no. En economía está todo mezclado. Se llama economista al equivalente al curandero y al equivalente al médico. Es una tragedia porque no se le puede hacer más daño a la palabra economista, que ya está bastante bastardeada. En esta carta, ellos hablan, por supuesto, se presentan como ciudadanos y economistas comprometidos, es decir, todo el que no esté de acuerdo con esto no está comprometido, es un degenerado. Luego falsean la información porque dicen que en 1953 Alemania se benefició con la condonación de 2/3 de su deuda pública y que gracias a eso Alemania volvió a la prosperidad y creció una barbaridad. En realidad, evidentemente que esa condonación de deuda existió y fue útil, pero Alemania se convirtió en potencia mundial porque aplicó las políticas liberales que comandaron Konrad Adenauer y Ludwig Erhard, su ministro de Economía, que luego fue el sucesor de Adenauer en la Cancillería alemana. Porque de hecho, los demás países que recibieron, por ejemplo, también dinero del Plan Marshall, no se convirtieron en potencias mundiales como Alemania, y la diferencia fue que Alemania fue el más ambicioso en la aplicación de una política
liberal, es decir, de libertad de empresa, libertad de iniciativa y de fomento de la competencia. Por supuesto que esta propuesta en realidad es ilegal porque los tratados de la Unión Europea prohíben explícitamente al Banco Central Europeo financiar a los países. Entonces ellos, los firmantes de esta carta, insisto, la presidenta del PSOE entre ellos, también Jordi Sevilla, el que fue hasta hace 2 días presidente de Red Eléctrica y anteriormente ministro con Zapatero, dicen que el tema es así, ellos dicen que no hay problema con la falta con que sea un tema ilegal. Dicen, no es un tema ilegal, dice, eso es un tema de voluntad política. Dice, no podemos limitarnos por los reglamentos. Entonces, mira cuál es el concepto que tienen de la ley y de los tratados que han firmado todos los países miembros de la Unión Europea. Yo decía, no nos podemos ceñir a eso, esto es una cuestión de decisión política. Es decir, ellos quieren que los gobiernos incumplan su palabra acordada. Eso sería un golpe a la credibilidad de los países europeos y de la Unión Europea como tal. Pero además de todo eso, ya te van diciendo en la misma carta que aunque se aceptara esta propuesta completamente alocada de condonar la deuda, dicen que ya igual no sería suficiente. No sería suficiente y habría que tomar otras medidas. Incluso hablan explícitamente de utilizar el poder de creación monetaria del Banco Central Europeo para financiar la reconstrucción ecológica y social. Es decir, quieren que el Banco Central Europeo se convierta en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, quieren que el Banco Central Europeo emita dinero sin límite, sin control. Esta es una propuesta muy mala y muy peligrosa, porque entre los argumentos que utilizan, dicen que el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo, independiente de los poderes políticos, pero dependiente de los mercados financieros. ¿Con eso qué quieren decir? Que si esta propuesta no se acepta, va a ser por culpa de los mercados financieros. Y entonces va, a permitir que toda esa perorata de la Europa de los mercados, la Europa insolidaria, la Europa que está alejada de la gente, etc. El tema es que esta propuesta, si un solo gobierno la tomara en serio, se podría interpretar como que ese gobierno está admitiendo sus dificultades para poder pagar su deuda, con lo cual automáticamente los inversores huirían de esa deuda. Pero además implícitamente están diciendo otra cosa. Esta gente dice, no, perdónenos esta deuda, y la deuda se origina como resultado de los déficits fiscales acumulados en años anteriores. Dice, perdónenos esta deuda, y nosotros nos vamos a comprometer a que esto se va a invertir bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos los déficits anteriores se invirtieron mal? Evidentemente que sí, en gran parte de los casos seguro que se invirtió mal. Pero digo, ¿y ahora por qué habría que pensar que eso se va a invertir bien? Bueno, eso ni se les ocurre plantearlo porque ellos parten de la base que cualquier cosa que tenga el apellido social o ecológico, climático, ya es per se bueno y además les gusta el gasto público por definición. Por lo tanto, el tema para ellos es gastar, en lo que sea, pero gastar. Luego insisto, que si esto se rechaza, va a dar motivos para toda esa cantinela de
la Europa antidemocrática, la Europa manejada por los mercados, que los argumentos jurídicos están contra la gente, cuando en realidad creo que era Platón que decía: seamos esclavos de la ley para ser libres. Y entonces el cumplimiento de la ley, el Estado, es la clave del Estado de Derecho, y es precisamente para defender la libertad de la gente. Entonces, si la ley no se cumple, hoy no se cumplen los tratados europeos, y a partir de ahí cualquier ley, puede quedar en cuestión. Entonces, ¿qué seguridad jurídica hay? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a contratar si no hay seguridad jurídica? Pero además de todo eso, hay un argumento monetario contrario a este disparate, que es el siguiente. Los euros que el Banco Central emite para comprar esos títulos de deuda están respaldados por esos mismos títulos de deuda. Si esos títulos de deuda no existen más, el euro pasa a quedar sin respaldo. Ellos dicen: no hay problema, el Banco Central puede funcionar con patrimonio neto negativo. Pero ¿qué pasa? Estas compras de bonos que se hacen con emisión de dinero se hacen con el entendimiento de que más adelante, cuando se paguen los bonos, ese dinero que se emitió va a volver al Banco Central. Si esa expectativa cambia y se pasa a interpretar que ese dinero va a quedar flotando para siempre, y que no solo eso, sino que además se va a emitir más, ¿qué pasaría? Automáticamente el euro perdería valor, es decir, el euro se devaluaría. Y cuando el euro se devalúa, ¿qué pasaría? Que aumentaría la inflación. ¿Y eso a quién le conviene? ¿Le conviene a los asalariados que tienen un salario fijo en euros? ¿Le conviene a la gente que tiene euros ahorrados? ¡Claro que no! Y esto no es un invento, lo que te estoy diciendo. Esto es exactamente lo que pasa en Argentina. El gobierno emite sin control, la expectativa es que siga emitiendo, y por lo tanto nadie quiere, los pesos solo se tienen el menor tiempo posible. La gente, en cuanto puede, los cambia por dólares. Y todos hacen dólares. Pero el daño que se provoca a la economía es muy grande. Cuando, la gracia del euro, la clave del euro, fue que era una moneda heredera del marco alemán, que era la moneda más sólida, más respetada de toda la Unión Europea. Entonces, hicimos el euro para tener una moneda fuerte, una moneda respetable, no para tener una moneda vil como el peso argentino o como el bolívar venezolano. Entonces, jugar con esto es muy peligroso y es una completa irresponsabilidad que, insisto, va contra las bases de la Unión Europea, fomenta que la gente se ponga contra la Unión Europea. ¿Para qué? Para nada bueno, porque toda esta gente que son antisistemas, y sí, son antisistemas porque son gente que quieren voltear el sistema europeo tal como lo conocemos, que es el fruto de décadas de trabajo, décadas de cumplimiento de acuerdos. Ellos lo quieren desmontar y arrojar a toda la Unión Europea un salto al vacío, que sería, como digo, lo que resultaría de transformar al Banco Central Europeo en el Banco Central de la República Argentina. No se podría invertir porque cuando tú no tienes no tienes una moneda estable, no es posible hacer un cálculo económico. Tú, para invertir en una fábrica, tienes que proyectar, pensar cuánto van a ser tus ingresos futuros, pero si no tienes una moneda que mantenga su poder de compra, ¿qué cálculo vas a hacer? No puedes hacer cálculo económico, se invierte menos, los salarios se deprecian los ahorros, pierden todos. Y quien gana, los únicos que ganan poder son los políticos, que son los que tienen el control de la máquina de imprimir billetes. Pero nada de eso te conviene ni a ti ni a mí. Yo no sé si recordarás que hace algunos años, no hace mucho,
el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, dijo que el problema del paro podría solucionarse si se contratara un número suficiente de empleados públicos. Entonces, muchos se rieron bueno, esto es una locura. Claro, pero ¿en qué cabeza cabe que eso pueda ser una solución? ¿Quién podría pagar ese enorme gasto público? Bueno, ese tipo de cosas se preguntaba mucha gente entre risas, diciendo, bueno, esto es un disparate. Yo lo que digo es que esa propuesta, por más disparatada que nos parezca, hay que tomársela en serio. ¿Por qué? Porque esa propuesta de Garzón, absolutamente descabellada, es ahora política de Estado. Sí, porque el gobierno de Sánchez Iglesias está apostando por engordar el número de personas que cobra del Estado como fórmula para acabar con el paro. A unos los contrata directamente en el sector público y a otros pretende retirarlos para siempre del mercado de trabajo dándoles un ingreso mínimo vital. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que recordar que los parados son las personas que no trabajan, pero sí quieren trabajar y están buscando empleo. Si tú no trabajas, pero no buscas empleo, tú no eres un parado, tú eres un inactivo. Entonces, si toda la gente que hoy está buscando empleo, nosotros le diéramos un ingreso mínimo vital y le decimos, mire, ahora no busque más trabajo, esa gente no busca más trabajo, podríamos decir que el paro desapareció en España. Evidentemente sería insostenible y sería más un artilugio contable, porque esa gente estaría también sin trabajar. Pero bueno, pero eso es lo que están haciendo. Esa es la realidad. En los últimos 12 meses, la plantilla de empleados públicos creció en más de 160.000 personas. Es más de un 6%. Es el mayor ritmo al que está creciendo la plantilla del sector público desde 1990. Desde el gobierno de Felipe González hasta ahora, ni con Zapatero creció tanto el empleo público como ahora. Pero en el sector privado, que son los que pagan los salarios del sector público, está pasando lo contrario, y ya te lo vengo comentando. En los últimos 12 meses se perdieron más de 500.000 puestos de trabajo en el sector privado. Entonces, con la propuesta de Garzón, lo que está haciendo el gobierno, contratando empleados públicos, es compensar 1 de cada 3 empleos que se pierden en el sector privado. Desde que Sánchez está en la Moncloa, el peso del empleo público en la ocupación total pasó de 16% a 17,5%. Es decir, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el 16% de toda la gente que trabajaba en el sector público. Bueno, hoy es un 17,5%. Si sigue esta tendencia, al final de la legislatura podría ser un 20%. Y tú puedes pensar, bueno, a lo mejor es una manera efectiva, porque bueno, al final la gente estaría trabajando. Bueno, eso mismo decían en Argentina en la época de Alfonsín, decían, Argentina no tiene seguro de desempleo, pero tiene el empleo público. Así terminó el gobierno de Alfonsín, se tuvo que ir antes, se escapó, porque su ineptitud derivó en una hiperinflación. Hiperinflación, para que sepas, en el caso concreto de Alfonsín, significó en un solo mes 196% de inflación. No te puedes imaginar lo que es vivir eso. Pero no hace falta irse a Argentina, y menos a los años de Alfonsín, para saber que esa estrategia es un fracaso. Solo hace falta mirar Extremadura. Antes de la pandemia, Extremadura era, al mismo tiempo, la autonomía con mayor tasa de paro, más del 20%, y mayor proporción de empleados públicos. Porque 1 de cada 4 personas trabajando en Extremadura estaba en el sector público. Entonces, esta estrategia de la idea de Garzón de reducir el paro por empleo público ya la intentaron en Extremadura y es un fracaso. Pero si ya es un error llevarla a cabo en una comunidad pequeña, tratar de hacerlo en el conjunto del país es descabellado, y mucho más
desde el momento que todo ese gasto está financiado con deuda pública, que te dije al principio que está aumentando a razón de 5.500 millones de euros por mes o 183 millones de euros por día desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa. En el sector privado, hoy trabajan menos de 16 millones de personas. Incluso menos porque ahí están incluidos los liberados sindicales. Esa gente, con sus impuestos, tiene que pagar más de 10 millones de pensionistas, 3,4 millones de empleados públicos y 2,3 millones de personas que están cobrando ERTE o están cobrando el seguro de desempleo. Entonces no hay que ser demasiado listo para darse cuenta que hay un desequilibrio entre los pagadores de impuestos y los consumidores de impuestos. Y ese desequilibrio es insostenible. Algo que además de insostenible, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han hecho también algo más injusto. ¿Por qué? Porque mientras el salario del sector privado está teniendo la mayor caída en 50 años, ellos han aumentado el salario de los empleados públicos y de los pensionistas a pagar con deuda. Entonces, el salario de los pagadores de impuestos, la mayor caída en 50 años. El salario de los consumidores de impuestos sube. Es sangrante. Lo que necesita el sector privado sería un alivio significativo de la carga impositiva y de la carga regulatoria para poder recuperarse cuanto antes y volver a invertir y crear empleo. Pero Sánchez y Iglesias están haciendo exactamente lo contrario. Han hecho de España el país con mayor déficit fiscal y mayor incremento de la deuda pública de toda la Unión Europea, pese a haber subido los impuestos y pese a decir que van a seguir subiendo los impuestos. Entonces, en este contexto dramático, y la palabra dramático se queda corta, al mismo tiempo que por un lado están mendigando los fondos de recuperación de la Unión Europea, Sánchez e Iglesias están poniendo en marcha un proyecto para estudiar la implantación de la jornada laboral de 4 días, cosa que sale de mano cuesta 50 millones de euros. Entonces, te lo repito porque realmente parece una broma, pero lamentablemente no lo es. En 2020, la economía sufrió su segunda mayor caída en 170 años. En 170 años, desde 1850 hasta ahora, el peor año fue 1936, cuando empezó la guerra civil. El segundo peor año fue el 2020. En ese contexto, en el que cerraron más de 100.000 empresas, Sánchez e Iglesias aceptan estudiar un proyecto que de entrada implica subir los costes laborales un 25%, porque la propuesta es trabajar 4 días en lugar de 5, pero seguir cobrando lo mismo, cosa que es imposible. Entonces, lo que te estaba diciendo antes, si en algún momento estas propuestas disparatadas de Garzón, de Iglesias, de Rejón, causaron alguna gracia por su extravagancia, ese nunca debió ser el caso. Estamos en presencia de un grupo antisistema, y es, una vez más, antisistema porque quieren cambiar nuestro sistema económico por otro que se parezca más al de Venezuela o al de la República Democrática Alemana, país en el cual la gente se jugaba la vida para saltar por el muro de Berlín, para saltar hacia la libertad, porque del lado occidental al este no saltaba nadie. Pero sin embargo, este grupo antisistema que quiere para España un sistema como el venezolano o el de la República Democrática Alemana, está marcando la agenda del gobierno de España. Y por supuesto que es una agenda empobrecedora, que agiganta los riesgos macroeconómicos. Incluso a veces pienso que acrecentar los riesgos macroeconómicos es parte del plan, porque ellos son perfectamente conscientes de que en un contexto de gran crisis económica les es más fácil avanzar.
Podemos no surgió en el 2007, cuando en medio de la burbuja. Podemos surgió en los últimos años de la crisis, cuando ya la gente estaba agotada de la crisis y pensaron que este grupo antisistema podía ser los redentores de algo, pero no. Entonces ellos saben que necesitan un contexto caótico para avanzar. Entonces por eso a veces pienso que, como no son tontos, hacen lo posible para que la economía se vaya al garete, porque eso beneficia sus planes de largo plazo. Y todo esto, por supuesto, una economía más inestable, una agenda empobrecedora, todo eso redunda en una menor libertad individual.